Alors, bonjour. Je m'appelle Salvador González. Je suis yo profesor de francés. Esta es la lección número 4. This is the 4. Y nosotros vamos a trabajar un poco con lo que ya habíamos visto en sesiones anteriores. Solamente que, bueno, vamos a ver algunos detalles que quizás no se tocaron durante esas clases de la semana pasada. Bueno, pues comenzamos. Como siempre, este es el libro que estamos tomando como base para que tengan impresas de preferencia lo que son las páginas de esta semana. Eh, bueno, comenzamos. Vamos a iniciar con lo que es la lección 4. Allí aparece, es Je suis, tu es, il est. ¿Sí? Vamos a repasar un poco, como les había comentado anteriormente, lo que es el verbo être. Pero lo vamos a aplicar a distintas cosas, además de que vamos nosotros también a ver algunos detalles, ¿sí? Mismos detalles que en algún momento se abordaron, pero no con profundidad. El día de hoy vamos a profundizar un poquito en ellos, ¿sale? Siempre que ven esta insignia que dice atención, sería bueno, aparece lo que es la página, tal cual debieron haberla impreso, esto es la explicación del tema en sí, ¿sí? Y pues bueno, comenzamos. Le verbe être, conjugación au présent. Je suis français. Tu es anglais. Il est italien. Elle est italienne. On est jeune. Nous sommes fatigués. Vous êtes fatigué. Ils sont italiens. Elles sont italiennes. ¿Sí? Si observan aquí, aparece lo que es el verbo ser. Ya conoces cómo funciona esto, ¿sí? Tenemos aquí lo que son los pronombres personales, como ya lo habíamos visto anteriormente, lo que es el je, tu, il, el, on, nous, vous, il, elle, ¿sí? Enseguida tenemos el verbo ser, cómo es que se conjuga. Ya sabes que aquí sería je suis. Recuerda que la S no tiene sonido al final, ¿sí? A pesar de que sí tienes que escribirla. Tu e también no suena la S. Sin embargo, después de eso aparece lo que es el, el adjetivo, ¿sí? Que aquí en este caso, en estos dos, sería la nacionalidad. Pero si tú te fijas, si eres una chica, si eres una mujer, la que dice esta frase, je suis français, ¿sí? Tú tendrías que escribirla con la E al final, ¿sí? Si tú eres hombre, no escribes la E al final, nada más dices je suis français, ¿sí? Y la E no la pones. Lo mismo si tú le dices, por ejemplo, si eres hombre o mujer, en este caso en el tú ya no importa, pero sí a quien tú te refieres. Por ejemplo, si tú te refieres a una mujer, entonces tú dirías tu es anglais, ¿sí? Y si es hombre, tu es anglais, ¿sí? Aquí sería a quien le estás tú diciendo si es hombre o si es mujer para poder tú pronunciar lo que es el adjetivo correctamente. Y pues bueno, en el caso del il, on, il, el y on, bueno, aquí no hay tanto problema porque pues el il ya se asume pues que es para varón, ¿sí? Tú dirías il est italien, ¿sí? No hay ningún problema. Cuando se trata de él, bueno, ya te está diciendo el mismo pronombre que se trata de una mujer, por eso sería elle est italienne, ¿sí? Ya no hay tanto problema ahí tampoco, porque ya estás especificando. En el caso de on, te había comentado anteriormente, aquí se utiliza lo que es bueno, en este caso no se nota porque el adjetivo es Jun. Jun te había comentado que es igual para hombre como para mujer. Pero hay algunos adjetivos que sí tienen diferencia de la E o alguna otra, ¿sí? Y bueno, aquí nada más sería, por ejemplo, la diferencia si te refieres, por ejemplo, a varias personas, que sería on et une, ¿sí? Sí, bueno, esto no lo hemos visto aún, pero lo vamos a ver el día de hoy, lo vamos a tratar el día de hoy, lo que es el on, el pronombre on, que bueno, lo vamos a tocar hasta ahora
porque de cierta forma ya tenemos todo lo demás, pues más, más aterrizado. Y ese es el propósito. Bueno, ya sabes todo lo demás en cuanto a la conjugación de de los verbos con estos pronombres. Ya solamente ahorita nos vamos a enfocar tantito a esos pequeños detalles, como te comentaba al inicio de la sesión. Ahora vamos a ver lo que es el on, ¿sí? En el caso de lo que es el nous y vous, si tú te fijas, en español, por ejemplo, el nous, tú dices nosotros o nosotras, ¿sale? En francés no, en francés es nous, ¿sí? Lo que se trata del vous, que pueden ser ustedes en español, si te fijas, incluso para nosotros en español no hay femenino y masculino para decir ustedes. Tú utilizas también en francés igual, vous. Sin embargo, el nous es en español nosotros, nosotras. Si hay diferencia en español, en francés no. En francés es nous, para ambos. Pero, ¿cómo es que sabes si te refieres a un hombre o a una mujer? Pues por el adjetivo que está después. Si tú te fijas, en este caso, que tenemos nous sommes fatigués, si te refieres a lo que es nosotras, entonces tú tendrías que ponerle la E. Si tú dices nosotros, entonces sería sin esa E adicional, ¿sí? La S sí tiene que estar, pero la E adicional no, ¿sale? Ya en el caso de vous no hay menor problema, porque tanto en francés como en español, el vous es ustedes, o sea, nosotros no tenemos tampoco lo que es ustedes para hombre ni ustedes para mujer, o sea, es el mismo, igual que en francés. Pero ¿dónde se nota la diferencia si se trata de mujer o para hombre? Pues en el adjetivo. El adjetivo, si se refiere a mujeres, ustedes, ¿sí? Por ejemplo, ustedes están cansadas, como en español, el adjetivo te está diciendo si son mujeres o si son hombres. ¿Sale? Espero esto no se haya malinterpretado o confundido. Revísalo una vez más el video, por favor, para que esto te quede claro, porque esto, si no queda ahorita claro, en las demás sesiones sí puede llegarse a convertir en un problema. ¿Sale? Tenemos entonces el siguiente, por ejemplo, que es el il y el, que les había comentado. Tiene la S, pero no se pronuncia. Es el ellos y ellas. Aquí no hay menor problema, porque tanto el ellos ya te está diciendo que son hombres, y ellas, pues que son mujeres. Recuerden, el ellos, el il, con la S, en francés se utiliza tanto para, bueno, si hay, por ejemplo, si hay puros hombres o si hay algunas mujeres entre hombres. Funciona lo mismo en español. También nosotros decimos eso. Yo entiendo, se los mencioné en una clase anterior, que ahorita ya se está haciendo una clase de lenguaje un poquito más equitativo en cuanto a género. Pero en sí las reglas gramaticales establecidas desde un principio, pues han sido así. Y es lo que yo te pretendo ahorita explicar. ¿Sale? El lenguaje yo no lo inventé, así es como es. ¿Sale? Entonces, cuando se trata de il, puede ser ellos, hombres, o sea, perdón, sí, ellos hombres, o puede ser hombres y mujeres, il. Y el él, ahí sí se refiere exclusivamente a puras mujeres, tal y como es en español, ¿sale? Y bueno, aquí aparte de eso, el género en el pronombre, aparte de que se ve en el pronombre, también se ve en el adjetivo, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ils sont italiens. Si tú te fijas aquí, ¿cómo se escribió italiano? Porque son hombres, o si son hombres y mujeres. Y el el son italiano, este es para puras mujeres. Entonces aquí tú tendrías que añadir una N adicional y la E, ¿sale? Así es como funciona el idioma para que lo vayas pues trabajando y gramaticalmente sepas cómo escribirlo. Sí, más escribirlo que pronunciarlo, porque realmente a la hora de pronunciarlo, sí te suena muy parecido uno con otro. Y bueno, hoy te comentaba que vamos a profundizar en lo que era lo del on, ¿sí? Ese pronombre, no sé si ustedes ya lo han trabajado anteriormente. Si no lo has trabajado anteriormente, no te preocupes. Hoy vas a verlo bien, bien, bien para que lo puedas trabajar adecuadamente. ¿Sale? Miren, el on tiene dos usos. El más común de todos es este que está aquí de este lado, que sería el on, que es igual a nous.
O sea, tú puedes utilizar en la mayoría de las ocasiones el on para decir nosotros. O podrías también decir nous para decir nosotros. Ese es un uso que tiene este pronombre on. Puede ser nosotros, puede decir on o puede decir nous. Ojo, no en todos los casos, pero sí en la mayoría de ellos, ¿sí? Y también hay otro uso del on, que es con el pronombre indefinido. O sea, es decir, que cuando no sabes o estás generalizando o no sabes exactamente a qué te refieres, y hombres y mujeres. Por ejemplo, les gens en general, ¿sí? En este caso, por ejemplo, cuando te refieres a las personas en general, a la gente en general, tú utilizas on. Y el tout le monde, que sería cuando tú dices todo el mundo o todos, ahí te refieres a todos, o sea, todos y todas, ¿sí? Ahí utilizamos también el on. Y también el quelqu'un, que el quelqu'un sería, por ejemplo, cuando tú te refieres a alguien, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a dejar un poquito más adelante en la clase. Nos vamos a enfocar solamente a la función de lo que es el on y el nous por igual, ¿sí? Esta es la más popular de todas. Generalmente cuando tú escuchas o utilizas el on, es cuando quieres decir lo mismo que nous, ¿sale? Te voy a explicar entonces. Para esto, necesitas tú primero saber conjugar el verbo aller, ¿sí? Que es el verbo ir. Tú lo conjugarías de esta manera. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. ¿Sí? Y bueno, vamos a pronunciarlo. Recuerden que ocupan pronunciarlo. ¿Sale? Va de nuevo. Je vais, tu vas, ils vont, elles vont, on va. Nous allons, vous avez, ils vont, elles vont. ¿Sí? Y así es la pronunciación. Observa cómo cambió el verbo aller. Va, 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 allons, aller, vont. ¿Sí? Esa misma conjugación la vamos a utilizar ahora en estos ejemplos. Por ejemplo, si tú dices, cet été, nous allons à Paris. ¿Sí? Cet été, nous allons à Paris. En este caso tú estás diciendo, este verano nosotros vamos a París, ¿sí? Si te fijas, utilizamos nous allons, ¿sí? Nosotros. Por lo tanto, pusimos allons, esa conjugación. Esto es lo mismo si tú dijeras, cet été, on va a Paris. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí ya utilizamos el on en lugar del nous. Por lo tanto, ya no dices el allons, ahora utilizas el va. A pesar de que te refieres a nosotros, que somos varias personas, tú vas a utilizar la conjugación de tercera persona del singular, que es on va, ¿sí? Pero tú te refieres a nosotros, a varias personas. Espero que esto haya quedado muy claro con esta explicación, porque, bueno, no tiene mucho sentido al español, realmente. Así que por eso, por favor, esto escúchalo una vez más si no lo entendiste en este momento, ¿sale? Entonces, es lo mismo decir, cet été nous allons à Paris. Cet été on va à Paris. Es lo mismo, ¿sí? Tú decides si utilizas el nous o el on, pero tienes que saber conjugar. No puedes decir nous va o on allons. Eso no existe. Tienes que poner, si utilizas nous, tiene que ser nous allons. Si utilizas on, tiene que ser on va, ¿sale? Pero las dos cosas dicen exactamente lo mismo. Que si tú te fijas, se utilizaría la misma pronunciación si utilizaras el il, ¿sí? Cet été, il va à Paris. Aquí ya tú estás diciendo, este verano, él va a París, ¿sí? Que igual forma sería si utilizaras, por ejemplo, el él. Pasaría lo mismo. Cet été, elle va à Paris, ¿sí? O sea, se utiliza siempre lo que es el mismo de tercera persona de singular, a pesar de que tú estás hablando de nosotros, que es en plural. ¿Sale? Y bueno,
La pregunta, bueno, aquí vemos lo que es quan on a un adjetivo, ¿sí? El on se utiliza, pero hay que hacer la modificación en el adjetivo, que fue lo que te expliqué al inicio, ¿sí? A pesar de que utilizamos el on, nosotros hacemos lo que es el adjetivo, la diferencia. Supongamos que estamos hablando, por ejemplo, de dos personas, ¿sí? Entonces tú dirías, on est très content, ¿sí? On est très content, ¿sí? Aquí tú estás diciendo, on est très content, ¿sí? Tú estás diciendo, nosotros estamos muy contentos. Pero esto se escribe así cuando se trata de varios hombres. O sea, yo soy hombre y estoy diciendo que nosotros. O incluso yo y varias mujeres y hombres. Entonces sería, nosotros estamos muy contentos. On est très content, ¿sí? Ya si te refieres a varias mujeres y tú quieres decir nosotras, entonces tú tendrías que decir on est très content, ¿sí? Si tú te fijas, escuchó igual. Nada más que, bueno, a la hora de tú escribirlo, tú tendrías que ponerle la E, ¿sí? Y ya con eso sabes que te refieres a mujeres, ¿sí? Si tú observas, se utilizó el on en ambos casos. Pero a pesar de ello, tú tuviste que utilizar en el adjetivo, utilizaste el plural, ¿sí? Y utilizaste el género, ¿sí? Espero que esto sí lo hayas podido entender. Ok, el on, tú sabes que siempre va a ir con el ed, con esta conjugación del verbo. Pero el adjetivo tiene que llevar las características de lo que estás diciendo. Por ejemplo, si aquí tú quieres decir, por ejemplo, que es una sola persona, pues no llevaría la S. Y si quieres decir que, por ejemplo, que es, si es nada más un hombre, pues sería así nada más, ¿sí? Lo mismo acá con las mujeres. Si tú quieres decir que es una, pues no sería ni con S. Nada más dejaría hasta la E, ¿sí? Entonces aquí, como te comentaba, dependiendo de qué estés hablando o de quiénes estás hablando, el adjetivo tiene que tener esa modificación, tanto de singular, tanto de plural como lo que es el género, ¿sale? Entonces tú dirías, on est très content. On est très content. En el primer caso tú dices, estamos muy contentos. En el siguiente sería, estamos muy contentas, ¿sale? Y continuamos. Bueno, aquí si tú observas, ahorita a veces decimos, bueno, siempre tenemos nosotros que utilizar, o sea, siempre es posible intercambiar el on por el nu o viceversa, o sea, siempre es posible. Y bueno, en la mayoría de los casos sí, pero hay casos en los cuales no es posible. O sea, no en todos los enunciados tú puedes cambiar puedes decidir si utilizar el on o el nu, no en todos los casos. Solamente los casos cuando tú puedes utilizarlos, ¿sí? Es cuando es sujeto. Pero cuando no es el sujeto la persona, no puedes cambiarlo, ¿sí? Pero para esto tenemos que saber, por ejemplo, estos pronombres. Estos ya te los sabes, los que están en la parte verde, ¿sí? Lo que son el je, tu, il, er, on, nu, vous, il, el. Estos tú ya los conoces, ¿sí? En este caso, por ejemplo, son para sujetos. Allí sí se puede intercambiar el nu o el on. En ambos casos tú podrías utilizarlo, ¿sí? Porque son sujetos. Pero cuando se trata de los pronombres toniques, en este caso son los que reciben la acción. Por ejemplo, el je, y acá cambiaría a moi. Tu, toi. Il, lui. Elle, elle. Este no cambia. On puede ser nous o puede ser soi. Nous, nous. Vous, il, eux, elle, elle. ¿Sí? Y bueno, esos son los equivalentes. Cuando se trata de los que son los que reciben la acción, en esos casos tú no puedes cambiar el nu por el on. Ahí en este caso no es posible. ¿Sale? Por ejemplo, aquí lo tienes entonces. Je
tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, ¿sí? Y cuando no cambia es cuando es el que recibe la acción. Por ejemplo, moi, toi, lui, elle, nous, o soi, nous, vous, eux, elle, ¿sí? En estos casos no es intercambiable. Te voy a poner ahorita un ejemplo. Ahí está la tabla arriba, te la voy a dejar a la vista para poder ponerte los ejemplos. Supongamos que tú quieres decir, nous allons au ciné demain, ¿sí? Aquí tú estás diciendo, nosotros vamos al cine, ¿sí? En este caso, utilizaste nous allons, ¿sí? Usaste el nous. Tú podrías utilizar este, o podrías decir, on va au ciné demain, ¿sí? On va au ciné demain. Puedes decidir entre uno de estos dos. Cualquiera de los dos está bien. Pero cuando se trata del enunciado, tu viens avec nous, aquí si tú te fijas el sujeto es tú. Y el nous está recibiendo la acción. Aquí el nous no es el sujeto. Tú vas a decir, ah, entonces puedo cambiar aquí. En lugar del nous puedo poner el on. No. Aquí no puedes cambiarlo. Aquí se tiene que quedar así como está. ¿Sale? Lo mismo sucede con el siguiente ejemplo. Mon père nous attend. En este caso igual. ¿Sí? El sujeto es mon père. ¿Sí? Nous no es el sujeto. Por lo tanto, no puedes cambiarlo por el on. Te lo repito. Procura ver el video una vez más. Ve las secciones que se te hacen como complicado de entender para que sepas, pues entiendas bien al 100 este tema, ¿sale? Porque a partir de aquí se van a utilizar estos pronombres de forma, pues, no como tema principal, pero a la vez va a ser complicado si en el ejemplo no lo entendiste, ¿sí? Pues estos son los usos que te menciono, ¿sí? Entonces el nous y el on generalmente lo utilizas cualquiera de los dos, ¿sí? Obviamente con su respectiva conjugación. Si utilizas nous, tienes que decir nous allons. Y si es on, tiene que ser on va. ¿Sí? Y hay casos que cuando no es el sujeto, entonces ahí no puedes cambiar el nous por el on. Ahí no es posible. ¿Sale? Y bueno, allí tenemos entonces esta parte pues ya entendida. ¿Sí? Si no se entendió, en verdad necesitas volverlo a ver. ¿Sale? Ahora, la segunda forma de utilización de lo que es el on, que es cuando hablas tú de un pronombre indefinido, que les había mencionado hace un momento. Cuando hablas de la gente en general, les généraux, tout le monde, quelqu'un, ¿sí? Cuando hablas de la gente, cuando hablas de todo el mundo o todos, o cuando hablas de alguien, ¿sí? Aquí te lo voy a poner en algunos ejemplos. Aquí están todavía en la parte de arriba. Pronom indéfini, les généraux, tout le monde, quelqu'un. ¿Sí? El primer ejemplo aquí lo tenemos. Dice, en France, on mange beaucoup de pain. En France, on mange beaucoup de pain. ¿Sí? En Francia, comemos mucho pan. ¿Sí? En este caso, el on te está refiriendo a las personas en general, ¿sí? Es como si dijeras, en Francia la gente come mucho pan, ¿sí? Entonces tú dices, en France, on mange beaucoup de pan, ¿sí? En el siguiente caso, on m'a volé mon portefeuille. On m'a volé mon portefeuille, ¿sí? En este caso, estás diciendo, me robaron mi portafolio, ¿sí? Me robaron. ¿Quién? ¿Quién me lo robó? Alguien. No estoy diciendo quién, pero es alguien. Entonces, el on funciona como quelqu'un, que sería alguien, ¿sí? On m'a volé mon portefeuille. Enseguida tenemos otro ejemplo. On a tu de default, ¿sí? Es como si dijeras en español,
Todos tenemos defectos, ¿sí? Entonces tú dirías, aquí el on te refieres a todo el mundo o a todos, ¿sí? On a tous défauts, ¿sí? Tout le monde sería on. Entonces ya tienes aquí cuando utilizar esto. Es un pronombre indefinido. No dices exactamente quién o quiénes. En este caso también utilizamos el on. Esto generalmente lo utilizo mucho, no sé si te has fijado, en el libro incluso se utiliza bastante el on cuando tú estás diciendo algún ejemplo, así por ejemplo, lo decimos de esta forma, nosotros lo decimos así o no lo decimos así. Generalmente se utiliza el on en esas circunstancias, ¿sale? Y bueno, ahora vamos a ver un poquito la pronunciación, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el on, que fue el pronombre que estamos explicando, ¿sí? Las vocales, es una vocal nasal realmente. Tú debes de pronunciar así. On mange au restaurant. On mange au restaurant. ¿Sí? Si tú te fijas, la N ni siquiera tiene sonido. Es on. On. On mange au restaurant. ¿Sí? No siempre es así. En ocasiones la N sí tiene ese sonido, pero solo es cuando, ¿sí?, la siguiente palabra comienza con una vocal o por una H. Por ejemplo, on arrive dans 5 minutes. On arrive dans 5 minutes. ¿Sí? En este caso, on arrive. Tienes que pronunciar aquí la N porque tienes enseguida una vocal. On arrive. En el caso de arriba era on mange. On mange au restaurant. On mange au restaurant. Y acá sería on arrive dans 5 minutes. ¿Sí? Hay otro ejemplo. On H. On habite en France. On habite en France. ¿Sí? También cuando hay una H, también se puede pronunciar la N. ¿Sale? Y bueno, pues eso era algo de lo importante de mencionar para que ya quede pues bien claro lo que es el uso del on. El on lo hemos estado utilizando desde la primer clase que tuvimos, solamente que no habíamos profundizado en esto porque, bueno, no era tan necesario explicarles estas reglas cuando en su momento el propósito era explicar lo que era el verbo ser, ¿sale? Esa fue más bien la razón. Hasta ahorita, bueno, ya entendiste. Generalmente el on y el nu se van a utilizar de manera igual, como si fueran lo mismo. Obviamente cada quien con su pronunciación. Y bueno, no todas las veces. Hay algunos casos que no es posible. ¿Cuándo? Pues en los casos de que no es el sujeto. Ahí ya no puedes intercambiar el nu por el on. ¿Sale? Y la otra forma es cuando hablas tú en general. Las personas, todo el mundo o alguien. ¿Sale? Y la pronunciación, recuerda, la N del on no tiene sonido. A no ser que tengas una vocal enseguida o tengas una H. ¿Sale? Bueno, vamos ahorita a abordar un poquito lo del libro. Una vez habiendo entendido todo lo anterior, yo creo que va a ser más simple esta vez, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el tema que es vous, tu, nous, on, ¿sí? En estos casos, por ejemplo, el vous es un faux de politesse, ¿sí? Utilizamos muchas veces el vous como si fuera algo formal. Por ejemplo, vous êtes prêt, monsieur Meyer, ¿sí? O vous êtes prêt, madame Meyer, ¿sí? Y el tú lo utilizamos de una forma más familiar, de una manera coloquial. O sea, cuando tú conoces más a la persona y no ocupas estar en formalidades, es cuando tú utilizas el tú. Por ejemplo, tu es prêt, papá? Tu es prêt, mamá? ¿Sí? Cuando utilizas papá o mamá, ya la conversación es como que más de confianza, ¿sale? En cambio, el vous, te había comentado, vous es ustedes. Pero también se utiliza ese vous de manera formal, aunque sea una sola persona. ¿Sale? Esa es la manera que les estaba comentando. También tenemos el vous et la forme du pluriel, que es lo que te había comentado. El vous generalmente pues es para, gramaticalmente lo vas a ver como plural. Sin embargo, en ocasiones lo utilizamos también para formalidades. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos, vous êtes prêt, monsieur
Leo and papá. ¿Sí? Tienes ahí tú entre paréntesis cuando te refieres a varios hombres o, por ejemplo, a dos personas, Leo y papá. ¿Sí? Pueden ser personas que tú no conozcas con las cuales tú quieras ser formal o pueden ser personas que no son pues para formalidades, pero son varias, así que de todas maneras utilizas el vous. ¿Sí? Y también tienes, por ejemplo, para femenino. Vous êtes prêt? Maison. Vous êtes prêt? Lía el moment. ¿Sí? Es lo mismo de arriba, solamente que es en femenino. Acuérdate nada más, el adjetivo tiene que tener esa E adicional para femenino. ¿Sale? Después tenemos, por ejemplo, el on, que es igual a nous, de plural, que fue lo que te expliqué hace ratito. Por ejemplo, tenemos je ne moi, ¿sí? Se está refiriendo a Jean y a mí, on est heureux, ¿sí? On est fatigué, ¿sí? Estamos hablando de nosotros. Entonces, como es el sujeto, sí puedes cambiarlo por on, ¿sí? Y tienes que poner el e. No puedes poner el alone, o en este caso sería el son, ¿sale? Y el on, aquí se menciona el uso para generalizar en singular. Por ejemplo, cuando est énervé, ¿sí? On est fatigué, ¿sí? Esa es la forma que te había dicho. Esta es una pequeña pizca de lo que ya habíamos explicado hace un momento en las presentaciones anteriores, ¿sí? Cabe mencionar aquí la musicalidad de las frases. Por ejemplo, cuando tú dices vous êtes, aquí sí suena la S. Esto ya te lo había explicado anteriormente. Cuando ya tienes una vocal enseguida, sí hace sonido la S. Vous êtes, ¿sí? Y en el caso de honnête, es como si fuera la misma palabra, la misma frase, ¿sí? Se pegan las palabras a la hora de pronunciarlas, ¿sí? Y bueno, ahora sí, vamos a la forma de los ejemplos, que es la segunda página que tuvieron que imprimir del PDF, ¿sí? Aquí están los ejercicios, les actions, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos el primero, por ejemplo, que dice, compléter avec le verbe être selon le modèle. ¿Sí? Aquí tú lo que vas a hacer es utilizar el verbo ser que tú ya conoces. Acuérdate que es je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, todo eso es lo que vas a hacer aquí. ¿Sí? Por ejemplo, el primero ya está hecho, dice aquí, je suis blond. ¿Sí? Te vas a ir con el siguiente, tu es brun. ¿Sí? Y así te vas con todos los demás. Hay que conjugar el verbo ser en este espacio, ¿sale? Tanto es para singulares como plurales. Esto lo vamos a hacer en este momento, así que necesito que lo hagas en este instante. Te voy a dejar solamente 2 minutos para que lo resuelvas, ¿sale? Corre tiempo ahora.
Ok, bueno, ya está entonces. Vamos a continuar con la siguiente frase, ¿sale? Eh, con la siguiente ejercicio. Tenemos, por ejemplo, ya hecho entonces el número 1, ya debiste haberlo completado. Ah, ojo, recuerden que esto tiene que estar en lo que es los ejercicios de clase. Este ejercicio número 1, el primero, ¿sí? Es el que ustedes van a mandar. Recuerda que todavía terminada la clase a las 7:50, tienes de ahí hasta las 9 de la mañana para poderlo enviar. ¿Sí? Eso es en cuanto a los ejercicios de clase. ¿Sí? Ya cuando se trate de tareas, esas tareas, todas las que deje esta semana, tienes hasta el sábado para realizarlas, ¿sale? Procura no hacerlas hasta ese día, procura hacerlas con anticipación para que no se te junte tanto trabajo, ¿sale? Y bueno, vamos ahora con el siguiente ejercicio, te lo voy a explicar. Dice aquí, conjuguer à toutes les personnes accord les adjectifs, ¿sí? Vas a utilizar todos los adjetivos que tienes en la parte de arriba. Por ejemplo, tienes blond, brun, grand, petit, célibataire, marié, fatigué, gentle, ¿sí? Lo que tú vas a hacer aquí en este ejercicio es usar esos mismos adjetivos, pero en diferente persona. Ya no vas a hacer lo mismo que está ahí, sino vas a usar diferente persona. Por ejemplo, el primero, si tú te fijas, dice aquí, je suis fatigué. Ya no dijimos lo mismo de arriba, que fue je suis blond. Ahora utilizamos uno de este lado, que sería je suis fatigué. ¿Sí? Recuerda, si tú eres hombre, utilizarías je suis fatigué, así como está aquí. Si tú eres mujer, entonces sería je suis fatigué, pero con la E adicional, ¿sale? Después tienes el tu. Tú te dirías entonces tu E y utiliza otra diferente. Ya no utilices el que está arriba, que es bon. Utiliza otro, de preferencia que sea del otro lado, de los que están del 5 al 8, ¿sale? Puede ser gentle, puede ser marié, o puede ser célibataire, ¿sí? Y así vas a hacer con todos los demás. De este lado de esta columna utilizarías los que están en la primera columna. Por ejemplo, para nous, utilizarías, por ejemplo, puede ser blond, puede ser brun, puede ser grand, puede ser petit. ¿Sí? Recuerda, si tú eres una chica, tienes que ponerle la forma de femenino. Y si eres un chico, pues la forma de masculino. ¿Sale? Ya en el caso, por ejemplo, del il y el él, ahí sí, pues ya te está diciendo si que son ellos hombres o si ellas son mujeres, así que no creo que haya problema, ¿sale? Esto va a quedar como tarea. Necesito que eso, por esto no te voy a dejar tiempo ahorita en este momento, porque tú tienes tiempo de aquí hasta el sábado para realizarlo, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio, si te dejé tiempo, debiste haberlo hecho ya de una vez. Si no, pues todavía tienes como una hora adicional al término de la clase, ¿sale? Ya el ejercicio 2, pues ese sí hay que entregarlo como fecha límite hasta el sábado, ¿sí? Y bueno, continuamos entonces con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio te dice ahí, vous voulez partager votre appartement? Poserle cuestión avec tu o vous, ¿sí? En este caso, la situación es la siguiente. Imagina que tú quieres compartir tu apartamento, o sea, quizás tú vives en un apartamento y pues quieres compartir renta con alguien más, ¿ok? Vas a poner ese anuncio. Entonces tú le vas a preguntar a esa persona que está interesada en compartir el apartamento contigo, le vas a hacer algunas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, si es alguien a quien tú no conoces, por ejemplo, aquí tenemos en la primera tablita, es a un inconnu, en este caso, pues tú tienes que utilizar el vous. Recuerda, a pesar de que es una sola persona con quien estás hablando, como es formal, tú necesitas decir vous. Tú no dices toi, tú dices vous, ¿sale? Entonces, por eso el ejemplo te dice, vous êtes étudiant, ¿sí? Y así las demás, ¿sale? Es el verbo ser de nuevo, de nueva cuenta. Nada más que lo estamos utilizando para una situación en particular, ¿sale? Después tenemos en la segunda tabla, a un nouveau camarade. En este caso, estás hablando de un amigo o un conocido. Quizás tú, no sé, me imagino que esta persona quizás la conociste durante un tiempo. O sea, es una persona que tú ya frecuentaste en algún momento.
Entonces tú le vas a hacer esas mismas preguntas, pero ya no vas a utilizar el vous, ahora vas a utilizar el tu, ¿sí? Por ejemplo, aquí tú tienes, tu es étudiant, ¿sí? Tú ya no dirías vous êtes étudiant, ahora sería tu es étudiant, porque estás hablando de, pues, de una persona que tú ya conoces de cierta forma, ¿sale? Enseguida tenemos en la tercera tabla que tú haz de cuenta que son dos personas que están interesadas y tú les vas a hacer las preguntas. Aquí a fuerzas tendrías que utilizar el vous, sean tus amigos o no sean tus amigos. ¿Por qué? Porque aquí es plural, por eso tienes que ser el vous. ¿Sale? Espero que esto tenga sentido. Si no tiene tanto sentido es porque entonces no has entendido bien lo que expliqué anteriormente con lo que fue el vous, el nous y el on. ¿Sale? Así que te recomiendo que si no es claro para ti en este momento, regrésate y ve el video. ¿Sale? Desde la primera explicación que di. Esta actividad va a quedar como tarea, ¿sí? Les devoirs, ¿sí? Y ya sabes, es a un desconocido en esta tablita, a un amigo y a varias personas, varios amigos. ¿Sale? ¿Ok? Esto va a quedar como tarea. Enseguida tenemos otro ejercicio que es el número 4. Este ejercicio te dice, fait de phrase avec nous, acorde d'adjectif. ¿Sí? Tú lo que vas a hacer primero que nada es relacionar ambas columnas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos content de, sería contento de, ¿sí? Triste de, ¿sí? Triste de, désolé de. Désolé de es algo similar a triste, pero es como, ¿cómo se puede decir? Como que te da pena hacer algo, porque pues bueno, o sea, te da cierto pesar, ¿sí? Es parecido a triste, désolé, ¿sí? Y después tenemos heureux, que es lo contrario, ahí sería feliz, ¿sí? Entonces tú vas a hacer estas líneas, vas a utilizarlas para unir estas dos columnas. Las vas a unir con este lado. Por ejemplo, sería être en retard, que sería llegar tarde. Être à Paris, estar en París. Être en vacances, ¿sí? Estar de vacaciones. Y finalmente tienes partir, que es, pues, como en español, partir o irte de algún lugar. ¿Sale? Y bueno, esas frases que tú armaste por unir estas dos columnas, tú las vas a poner en una sola oración. Por ejemplo, la número 1. Si aquí dice, digamos, el nous sommes, ¿sí? Por ejemplo, nous sommes contents d'être à Paris, ¿sí? Nous sommes contents, ¿sí? Contentos. ¿Contentos de qué? ¿Sí? De estar en París, ¿sí? Nous sommes contents d'estar en Paris, ¿sí? Aquí te marca entre paréntesis con la E si tú eres una chica. Si tú eres un chico, pues bueno, no pondrías la E, solamente sería hasta la T con la S, ¿sí? Porque estás hablando de nous sommes, nosotros somos, nosotros varones, ¿sí? Y si es nosotras, entonces sería nous sommes contents, ¿sí? Y le aplicas la doble E, ¿sí? Lo mismo sucede con los otros adjetivos. Esto ya los habíamos visto antes. Vas a hacer las 4 frases, bueno, ya serían las 3 frases porque una ya está hecha. Para eso te voy a dejar de nueva cuenta 2 minutos. Eso se va a hacer en este momento. Es el ejercicio 4 en este momento. Y te dejo 2 minutos entonces, ¿sí? Corre tiempo ahora.
Ok. Bueno, ahora vamos a continuar con los siguientes dos ejercicios, ¿sí? En estos dos ejercicios, fíjate lo que vas a hacer. Por ejemplo, en el 5 sería donner des informations sur votre route avec nous, puis on pluriel, ¿sí? Aquí tú lo que vas a hacer es precisamente lo que te expliqué hace rato. Vas a utilizar esta información, por ejemplo, que es étudiant, en vacances, à home, sur un plat, fatigué, ¿sí? En este caso, bueno, tú vas a utilizar esta información, pero la vas a acompañar de lo que es el nous sommes. Toda la línea vas a utilizar el nous sommes. Por ejemplo, nous sommes étudiants, nous sommes en vacances, nous sommes à home, ¿sí? Y así te vas con los demás en esta primera línea. Ya en la segunda línea vas a decir exactamente lo mismo, pero lo vas a decir utilizando el on, que ya te había explicado anteriormente que el on y el nous, muchas de las ocasiones que generalmente lo vas a oír así, se utiliza como si fuera nous, de manera intercambiable. Casi siempre lo vas a utilizar así, ¿sale? Aquí vas a usar lo mismo, pero vas a utilizar el on and, ¿sí? Por ejemplo, ahora en lugar de decir nous sommes étudiants, tú dirías on est étudiant, ¿sí? Y te refieres de igual forma a plural en ambos casos, ¿sale? Te dejo para esto de nuevo 2 minutos, corre tiempo, ahora. Ok, bueno, ya fue tiempo suficiente para terminar este ejercicio. Vamos ahora al siguiente ejercicio, que es el número 6, ¿sí? En el número 6 te explico, este va a quedar como tarea, pero te voy a explicar cómo es la tarea. Dice ahí, fais des phrases avec on, généralité, selon le modèle, ¿sí? Vas a usar más o menos lo mismo que hiciste anteriormente, pero aquí vas a utilizar todo el tiempo el on. Aquí sí todo el tiempo va a ser on. Por ejemplo, aquí tú te dice armé o fatigué. Fatigué, stressé. En vacances, content. Au chom, triste. En retard, posé. ¿Sí? Tú vas a utilizarlos así como están en pares. Por ejemplo, la primera que te dice cuando es heureux, on est fatigué. ¿Sí? Tú vas a seguir ese mismo modelo y vas a utilizar el on-en. Todo el tiempo se va a utilizar esto, on-en, on-en, ¿sí? Entonces, siempre vas a iniciar la frase primero cuando, que sería cuando, ¿sí? Sería entonces, por ejemplo, en el número 2, en el segundo par sería quand on est fatigué, on est stressé, ¿sí? Y así te vas con el siguiente par. Quand on est en vacances, on est content, ¿sí? Y así sucesivamente te va a ir con todos los demás, ¿sale? Y pues bueno, hasta aquí dejaríamos entonces esta parte como tarea, ¿sí? Y pues sería todo entonces por la clase del día de hoy. Au revoir.